Bueno, ¿sabes quién eres y para qué viniste realmente? ¿Conoces tus dones espirituales y cómo ponerlos al servicio? Yo creo que esta charla te va a interesar mucho. Vamos a hablar del propósito y la misión de vida de cada uno. Bienvenidos, buscadores de conciencia. Hoy tenemos el honor de recibir en el canal a Mariví Catalán, una mujer profundamente conectada con el mundo espiritual y con una trayectoria sólida en el acompañamiento del alma. Mariví es terapeuta profesional, canalizadora de registros akáshicos y acompañante terapéutica, y ha dedicado su vida a guiar a otros en su proceso de sanación, despertar y reconexión con su verdadera esencia. En esta conversación nos compartirá su experiencia, sabiduría y herramientas para acceder a dimensiones más profundas del ser y comprender cómo podemos transformar nuestras vidas desde el interior. Bienvenida, Mariví. Gracias por estar acá hoy con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por este espacio que, bueno, me parece maravilloso, ¿no? Vamos a acompañar en la medida de las posibilidades, a dar claridad sobre lo que es el propósito, sobre lo que no es, y a todas las preguntas que tú me hagas, pues yo estaré encantada porque esta es mi auténtica vocación y desde ya estoy en propósito. Bárbaro, no, buenísimo. Justamente que iba a empezar por ahí. Entonces, se habla mucho del propósito de vida, pero muchas personas aún sienten que no lo encuentran o que están desconectadas de él. ¿Qué entendés? O sea, ¿qué nos podrías hablar acerca de qué entendés que es el propósito de vida? Bueno, el propósito de vida en la medida que yo he ido investigando y viviendo, porque una cosa es la parte teórica, por así decirlo, que ahora iremos a ello, y otra cosa es cuando ya algo lo vives en experiencia, ¿no? Cuando ya lo tienes anclado y estás realmente viviendo desde ese propósito. Primero me gustaría explicar que hace cosa de 10 años aproximadamente yo me sentía completamente vacía, sin dirección, en el sentido de tener una vida monótona, como le pasa ahora mismo a tantísimas personas a las que yo acompaño también, lógicamente en asesorías y en programas para que puedan compatibilizar su vida actual real, porque no se trata de sustituir una cosa de otra, no se trata de intentar llegar a una meta, como si lo que ahora estamos viviendo no tuviera un sentido. Sí, sí lo tiene. Pero lo que quiero decir es que hace, pues eso, aproximadamente 10 años, yo estaba en un trabajo monótono, en una vida monótona, dormir, comer, trabajar, hasta que sentí ese vacío existencial y o lo que se conoce como la noche oscura del alma, que también tantas personas están viviendo porque forma parte, yo creo, del proceso evolutivo. Desconectarse, entre comillas, nunca nos llegamos a desconectar del todo, pero sí un sentimiento de desconexión porque nos hemos como comprado todo el paquete, como digo yo, de la llamada Matrix, ¿no? De que tienes que ser productivo a toda costa, no digo que no, pero llega un momento en que si eso es a costa del auténtico propósito y de la auténtica elección que el alma ha hecho antes de venir aquí, pues llega un momento en que por más que nos intentemos autoengañar, lo que es el campo energético, el cuerpo emocional y el cuerpo energético, nosotros tenemos varios cuerpos, ¿no? Lógicamente el cuerpo físico, energético, emocional, astral, psíquico, si el campo energético y emocional están unidos. Eso significa que cuando tenemos un proceso emocional en el que, como decía, nos sentimos embajonados y eso se alarga en el tiempo, y hay un sentimiento profundo, que creo que todo ser humano antes o después se termina preguntando: ¿para qué estoy aquí? Un para qué profundo. Si bien nos podemos llenar de montones de actividades, pero cada uno sabe en el día a día, cuando se queda consigo mismo, realmente cómo se siente, ¿no? Entonces, cuando toqué fondo de esa forma, hice una pregunta a la vida, que obviamente yo no tenía las respuestas. Es la gran mente universal, campo cuántico, cada uno que lo llame como considere, quien tiene todas las respuestas. Yo pregunté qué no estoy viendo de mí, pero un qué no estoy viendo de mí desgarrador. Cuando hacemos preguntas desde el corazón, no desde un intento de control intelectual, porque al final el control es miedo,
no desde un intento de tener respuestas mentales, que para muchas cuestiones es imprescindible la parte racional, pero cuando estamos hablando de un sentimiento profundo de vacío, obviamente las respuestas no están en la mente, porque si no ya habríamos solucionado todos los vacíos existenciales y nos sentiríamos todos absolutamente plenos. ¿La tendencia es hacia ello a nivel humano? Creo que sí, a pesar de todo lo que está ocurriendo, o mejor dicho, gracias a lo que está ocurriendo, no es cómodo, pero muchas personas están teniendo que cambiar sus direcciones de vida completamente cuando se quiebran pilares importantes. Y normalmente esos pilares importantes se quiebran porque estaban basados en el personaje, en lo que creo que soy, en la educación que me han dado, en doctrinas. Si eso te hace sentir pleno, bien, cuando no es así, hay un quiebre más profundo y hay un sentimiento de querer indagar más, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ocurrió a mí y más o menos a la semana vino una ex compañera de trabajo, yo estuve 25 años trabajando en una empresa, y me dijo que había algo que se llamaba registros acásicos. Yo no sabía lo que era eso. Pregunté qué es eso, como echarse las cartas o qué. Entonces me dijeron, no, tú vas a una lectora de registros acásicos, una persona que está preparada para ello. Quiero explicar que el registro acásico yo lo llamo comúnmente lecturas de alma. Ahí digamos que está toda la información de quién eres y a qué has venido de verdad, y el de verdad en mayúsculas, y no porque el propósito de vida, que a eso era a lo que íbamos, no porque el propósito de vida sea algo determinista, no es que haya un solo camino, ni mucho menos, hay muchos caminos para llegar a ello. Entonces yo pregunté al registro acásico cuál era mi propósito de vida. Me dijeron que había venido a guiar y a sanar y mi cara fue de no entiendo nada porque no sé nada de esto, como que a guiar a alguien si estoy perdida yo. Pero evidentemente tenía que iniciar ahí un bagaje, ¿no? Porque los tiempos del alma no son los tiempos de nuestra mente consciente aquí, y tras muchos procesos de catarsis y de elecciones personales, sí que pude ver que siempre en el fondo hubo en mí una vocación de entender los mundos invisibles. ¿Qué son los mundos invisibles? Pues todo lo que pertenece a la energía. La energía es información y la energía hay que aterrizarla. Es decir, yo soy una traductora de esa energía, lo que se conoce como canalizar, extraer información de otro plano de existencia. Mi propósito de vida era ese, fui tomando elecciones en base a recordar esa vocación, porque muchas veces nos desconectamos, ¿no? De ello. Yo recordé que incluso ya desde adolescente había en mí una vocación, pues eso, a intentar entender por qué pasan las cosas, qué es la mente subconsciente, hasta qué punto estamos destinados o no. Pues todas estas dudas existenciales me llevaron a, hace cosa de 14 años, a empezar a desarrollar todo ello, y a día de hoy acompaño a otros a que puedan saber sus propósitos. El propósito de vida, si tuviera que decirlo muy llanamente y bajo mi experiencia, como decía, es la razón de la encarnación principal, de el para qué hemos venido. Lo podemos llegar a desarrollar de muchas formas, pero todos tenemos una esencia genuina y unas, digamos, capacidades diferentes a otros para poder desarrollar esos propósitos, ¿no? Nosotros hemos venido a dar al mundo lo mismo que nosotros necesitamos. Y en esa frase hay que hacer pausa, porque eso es el propósito. Voy a explicarlo y aterrizarlo. Uy, es Yo muy me buena esa sentía, frase. claro, hemos venido a Venimos, dar al vinimos mundo a dar al mundo lo que necesitamos. lo mismo que nosotros necesitamos. Y claro, la mente racional, ahora lo aterrizo y lo explico, la mente racional dice, ¿cómo? Pero si lo necesito yo, sí, claro. Es que el reto del propósito es descubrirte a ti mismo. Yo quiero invitar aquí a las personas a que se hagan ciertas preguntas que les puede ayudar a, no sé si a saber de forma exacta el propósito de vida, porque como decía, esto hay que hacer una indagación personalizada, ¿no? Muy concreta, con el nombre oficial y la fecha de nacimiento de la persona,
pero sí puede haber una ruta de acercamiento en tres preguntas. Y ahora vuelvo al punto de lo que nosotros necesitamos y lo explico primero con mi Sí, ejemplo sí, personal claro, que es de quien puedo hablar y bueno, y también de otras personas a las que acompaño, ¿no? Em, es importante que las personas se pregunten para, digamos, tener un poquito una hoja de ruta, un camino, en qué les dicen los demás que son buenos. Primera pregunta, porque a veces nosotros no reconocemos en qué somos buenos, pero los de alrededor siempre nos están diciendo, ay, qué bien cocinas, ay, qué bien se te da esto, uy, con qué facilidad haces esto. sí, sí. Bueno, eso es un primer acercamiento a lo que tiene que ver con la vocación y con lo que el alma ya trae como recorrido. O Ok, sea, entonces sería, la primera pregunta es, ¿cómo nos perciben los demás? ¿En qué somos ¿qué buenos? perciben los demás de nosotros? ¿En qué somos buenos? ¿En qué nos Ok, dicen los demás que somos buenos? Como para empezar a destilar, ¿no? sí, perfecto. La segunda pregunta sería, ¿de qué consumo más información? O sea, ¿qué es lo primero que me llama más la atención a la hora de consumir información? Porque yo personalmente desde muy jovencita, aunque como decía me había desconectado de ello, siempre estaba buscando información de lo que tiene que ver con la energía, la física cuántica, obviamente a mi nivel, que no sé de física cuántica, pero de una manera, pues que como en ese caso, así jovencita y demás, pues pudiera más o menos entender qué era el tema del subconsciente, por qué enfermábamos si te cuidas físicamente, si es que tenemos Ujú, otros cuerpos. O sea, ujú. eso para mí siempre fue una pregunta que me hacía, pues de qué buscaba información, de eso. Y claro, es que eso tenía que ver con mi vocación. Lo que ocurre es que muchas veces, bueno, nos hemos, como decía antes, comprado todo el paquete, ¿no? De tengo que trabajar, lógicamente, para sobrevivir, y me desconecto de mi auténtica esencia. A día de hoy ya, gracias a Dios, en algunos colegios, pues a los niños se les deja en algunas instituciones, pues ver qué es lo primero que les llama a ellos la atención, ¿no? Si les ponen diferentes ejercicios, diferentes posibilidades, quién se va a lo mejor a, ay, pues a mí me gusta este instrumento para tocar música. Bueno, es que a lo mejor ese alma trae un don para tocar la música, para tocar instrumentos, ¿no? Para hacer música. Porque el alma, todas las almas traemos dones y son para ponerlos a ese servicio, ¿no? A ese propósito. Entonces, es importante hacerse estas preguntas para empezar a tener como una hoja de ruta, ¿no? Y yo me di cuenta, y lo hilo con lo que decía del propósito y de sentirme vacía, ¿qué fue lo que me ocurrió a mí? Estaba sin propósito y me sentía completamente vacía y desconectada. ¿A qué es en un 80%? Hago muchas otras cosas terapéuticamente, pero ¿a qué es en un 80% a lo que yo acompaño? A que otros encuentren su propósito. O sea, he venido a dar al mundo lo mismo que yo Que vos necesitaba. necesitabas, claro. Claro, pero uno, primero requería encontrarlo yo. Segundo, no podía ser de una forma teórica, sino de una forma aterrizada, de una forma experimental, es decir, que de verdad me dedique a eso, que es a lo que me dedico a día de hoy. Y la buena noticia es que cuando encuentras tu propósito dejas de trabajar. Mm, La mejor forma de dejar de trabajar es encontrando tu propósito. mm. Trabajar etimológicamente significa tripalium, que era un elemento de tortura en la antigüedad. Sin embargo, y esto es importante porque impacta en el inconsciente, cómo nos hablamos y lo que decimos, no se trata de estar controlándolo continuamente porque es imposible, pero a medida que estamos tomando conciencia, si sustituimos la palabra trabajar por colaborar, por la palabra incluso estoy en camino de mi propósito, aunque no sea así, pero es una forma que no lo es y sí, porque todos los caminos conducen a Roma, pero hay formas de dar menos vueltas o más vueltas. Entonces, y la tercera pregunta que decía para ese acompañamiento, para esa invitación a autodescubrirse, es ¿qué me apasiona? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué haría gratis? Eso no significa que lo tenga que hacer gratis, significa que ¿qué haría gratis?
porque yo puedo estar 10 horas hablando de esto seguido, me paguen, no me paguen, es que evidentemente todos requerimos recursos, pero cuando empiezas a estar en propósito y te estás dando a ti mismo esas respuestas, porque al final siempre nos lo estamos dando a nosotros mismos, lo que ocurre es que hay un impacto. Y cuando se está hablando desde el corazón, cuando verdaderamente alguien está en su vocación, todo el mundo lo nota y eso es vibracional. Y eso hace que conecte con otras personas. Más allá que de momento sea remunerado o no, ya veremos porque para que sea remunerado, lógicamente tienes que estar seguro de que por lo menos un mínimo conoces el servicio y de que estás acompañando a otros a algo que ellos requieren. O sea, igual que a mí me acompañaron a descubrir este propósito y después emprender sobre ello es otra temática y hay otros seres, otras personas profesionales de ello, lógicamente, que son quienes saben y aquí esto es como si tienes un problema de una avería de agua en casa, pues tienes que llevar un fontanero o tienes que aprender tú de fontanería, ¿no? No queda otra. Sí. Pero cuando eso ya lo conviertes en tu forma de vivir y de ahí la invitación a autodescubrirnos primero qué realmente es lo que yo haría gratis. Es que a mí si me preguntan, y si yo pudiera, ojalá un día pueda, haría gratis lecturas, de hecho he hecho muchas lecturas gratuitamente, todo lo que tiene que ver con el mundo terapéutico, hablar sobre todo esto, que por eso estoy encantada en todos los sitios que nos dais este espacio, ¿no? En la medida de las posibilidades que pueda servir a otros, el saber que existe un propósito y no es una meta que si no la alcanzo mi vida no tiene sentido. No, nuestro mayor propósito ya es nuestra vida, ya es nuestra encarnación y al final el propósito mayor de la humanidad, aunque suene muy cliché, es venir a dar amor, pero eso hay que hacerlo de alguna forma. Eso hay que aterrizarlo y es conveniente descubrir cuál es mi potencial, nuestro potencial, nuestros dones espirituales y si es posible, ¿por qué no?, monetizarlos. Porque todos los asuntos de prejuicios que hay con la prosperidad están haciendo un daño increíble. El dinero y la prosperidad en sí no es ni buena ni mala, es desde el ser que lo utiliza y para qué lo utiliza. Porque es imposible cuando una persona está en propósito y desarrolla las capacidades que ha venido a desarrollar y que está honrando su plan de alma. Eso es el acuerdo con el Creador. Y el Creador es el gran dador universal. Llamémoslo campo cuántico, gran mente universal, como queramos. Es imposible que eso no tenga un impacto en el momento que tú estás acompañando a otros seres humanos y lógicamente hay un servicio y hay una remuneración que cada uno regula como considera y que cada uno sabe muy bien desde dónde está acompañando al otro. Entonces, el propósito mayor es ese, pero hay que aterrizarlo de alguna forma y de ahí la invitación a estas preguntas y o a que si quieren se hagan una lectura de registros acásicos que en una primera sesión se sabe y de hecho es conveniente saberlo, como a mí me ocurrió, me ayudó muchísimo a darme guía, claridad, a poder salir de ese vacío existencial y tras grandes aprendizajes y por supuesto estudio de terapias y demás, en mi caso, pues poder ponerlo al servicio de otros. No, y en este caso quería avisar que yo tengo mucha suerte porque Mariví me ofreció este servicio de saber el propósito de mi alma y lo vamos a hacer en un ratito, no lo vamos a hacer ya, quería preguntarte unas cositas más primero, eh, pero es directo, es algo que es, de hecho es así, ¿no? Es algo que es momentáneo, o sea, momentáneo, que es en el acto, ¿verdad? Concreto, Concreto. sí, concreto, concreto. Hay que concretar los propósitos de vida, obviamente eso es, lo sabe tu yo superior, que es tu alma y que es el eje principal del registro acásico, que quiero explicar que el registro acásico se compone principal y lógicamente de quiénes somos como alma, al alma y el yo superior es lo mismo. Para resumirlo mucho, el alma no es una cosa bucólica que es que alguien se ha inventado. El alma es un campo de átomos con información. Lo digo porque también para las mentes racionales esto es importante saberlo. Todo en este universo es energía y es información, por tanto, ¿no? Pero hay maneras de poder traducir eso.
y se requiere la fecha de nacimiento y el nombre oficial completo para que es la llave para poder acceder a ello. Y no se trata de decir cosas generales ni nada parecido, sino de concretar muy bien el propósito. Y el registro acásico se compone también de tus ancestros, de nuestros ancestros y por supuesto de los custodios del registro acásico, que son maestros, altas jerarquías de otros planos de existencia que custodian toda esa información y que a nivel racional, toda esa información está en el llamado quinto elemento, en el éter. El éter es el campo primigenio de la creación. Entonces hay formas es como la nube de Google, ¿no? Que lo hablamos antes de cámaras, Sí. que tú pones una palabra en el buscador y claro, te baja la información de la nube de Google. Bueno, pues la clave y la llave del registro acásico es el nombre oficial completo de la persona y la fecha de nacimiento. Se puede responder cualquier duda, cualquier pregunta que la persona tenga para poder dar claridad y poder dar guía, no para predeterminar. Hay personas que tienen miedo a qué se les va a decir porque desconocen, lógicamente, que no estamos destinados, estamos programados. Programado significa que llevamos información a nivel inconsciente que de alguna forma está tomando el mando, pero la buena noticia es que cuando tú sabes el para qué de las cosas, porque el por qué es victimista y el para qué es evolutivo, cuando tú preguntas al registro acásico ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿O cuál es mi propósito de vida? ¿O en esta temática concreta de mi vida ahora, qué tengo que ver de mí? Para poder evolucionar en ello, para poder trascenderlo, no es para evitarlo, no es para sentirme destinado como si yo fuera un robot, no, sino que tomar conciencia y ver qué hago con esa información, cómo la trasciendo, poder evolucionar a través de ella y sin lugar a dudas darte cuenta que tú eres el creador de tu existencia, esto que tanto se dice. Lo que ocurre es que muchas veces creamos a nivel inconsciente. Entonces, claro, nos encontramos con retos en nuestra vida que dices, ¿cómo que yo he creado esto? No, no, sí, pero no porque quieras conscientemente, ¿no? Esta situación. Entonces, sí, se puede y se debe decir de forma concreta el propósito de vida hasta donde el yo superior de la persona considera que es para su más alto bien, porque nunca se va a decir algo para lo que la persona no está preparada. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo me explicabas que intervienen también antepasados de la persona? Sí, el registro acásico se compone también de los ancestros de la persona en sí, pero no es una intervención, digamos, al margen de nosotros, no, no, es que toda la información de nuestros antepasados están en nuestro inconsciente. Entonces, ¿cómo no van a estar en el registro acásico? Nosotros somos herederos de toda esa información, de hecho, somos las mismas almas encarnando una y otra vez. Y toda esa información está en nuestro campo de átomos y está en nuestro inconsciente. Entonces, el registro acásico, que eres tú mismo, ¿no? El pilar fundamental, como decía, nosotros mismos, está reunificando toda la información de esos ancestros. No significa que vayamos a repetir todas las historias de todos, sino que también estamos, lo que pasa es que el tema es más profundo, pero estamos codificados a nivel inconsciente, por eso decía lo de programados con determinados ancestros nuestros. Esto ya lo estudia mucho más la bioneuroemoción, que tiene que ver con tema de fecha de nacimiento y muerte, que tienen ciertas coincidencias en el tiempo. Y ahí significa que estoy codificada, por ejemplo, a lo mejor estoy repitiendo una situación en mi vida actual, que no sé por qué la estoy repitiendo. De hecho, por cierto, yo por eso también me hice lectora de registros acásicos, porque me agoté de que se me repitieran las situaciones y le dije a la vida, no más. No más. ¿Qué tengo que aprender de esto? Claro, la lección muchas veces no es cómoda, pero cada uno también tiene que elegir lo que yo llamo la zona de incomodidad conocida, porque muchas veces decimos, es que no quiero, me cuesta salir de la zona de confort. No, no, si no es de confort, cuando una situación te está doliendo no es de confort, es la zona de incomodidad conocida que es diferente. Mm, Entonces, muchas veces inconscientemente las personas queremos, digamos lo que digamos, queremos seguir en el mismo estadio porque es lo conocido, aunque sea incómodo. Y lo conocido nos resulta eso, familiar. Lo incómodo, muchas veces tenemos mucho más miedo a avanzar
porque es un campo desconocido, ¿no? Y sin embargo ahí están la mayoría de las veces los grandes regalos del alma, pero tenemos que dar muchas veces ese salto de como de Indiana Jones, ¿no? Como en la película, así me lo mostraron a mí mis registros acásicos cuando me dijeron, tú te irás de la empresa donde estás y te dedicarás a guiar y a sanar. Y yo dije, sí, pues como no me toque la lotería, yo llevaba 25 años en esa empresa y estaba bien, no era mi vocación, pero estaba bien. Y efectivamente lo que ocurrió en los 2 últimos años es que el vacío existencial, como dije, era tan grande, se empezó a desbordar dentro de mí ese pepito grillo y esa vocación por todo esto, que Em, efectivamente y tras mucho bagaje, aquí estoy, ¿no? Pero sí, decía eso que a veces nos ocurren situaciones que estás repitiendo a lo mejor el programa de un ancestro tuyo y no lo sabes, lo que se llama lealtades ciegas. Pero esto no es sí, porque ningún ancestro nos quiera dañar ni nada parecido, ¿no? De hecho, yo siempre digo, y aquí abro otro melón, ¿quién es el ancestro de quién? Porque yo a lo mejor me estoy quejando de la herencia ancestral que me dejó mi abuela y resulta que es que yo llevo aquí, todos nosotros somos almas antiguas, no sé cuántas vidas. Entonces, ¿quién ha sido el ancestro de quién? claro, O sea, esto claro, es todo pertenece a un inconsciente, ¿no? Pero bueno, tienes que ver cuál es la herencia ancestral, porque no es por casualidad, nosotros también lo hemos acordado con nuestros ancestros, ellos hicieron como nosotros en otras vidas lo que pudieron, lo que supieron, según el nivel de conciencia. El tema está en que esa información no se pierde, se pasa de generación en generación y el registro acásico dice, a ver, este bloqueo que tú tienes, esta problemática, o esta repetición de siempre el mismo tipo de pareja, o este bloqueo económico, a lo mejor hubo una ruina en un ancestro tuyo. Y eso no significa, o sea, si no ahondas, si no indagas y no te propones un auténtico crecimiento espiritual y personal, vas a creer que es que tienes mala suerte, que vas por inercia, y claro, tu subconsciente te va llevando porque tiene mucha más fuerza. Tengo que decir que el subconsciente tiene un 99% más de fuerza porque tiene muchas más millones de conexiones neuronales que la parte consciente. Entonces, va a tomar el mando sí o sí, y te va a repetir situaciones, excepto que empieces a tomar conciencia, que es, a ver, me doy cuenta que esta situación se me está claro, repitiendo. ¿Vale? ¿Qué tengo que ver aquí? Ahí hay 1000 técnicas que yo utilizo también para saber la causa raíz, ver qué es lo que hay que liberar, de qué tiene que tomar conciencia la persona y aprender de eso y dejar de repetir esos patrones. o sea Por que eso yo acompaño con terapia. disculpa, a veces tomando conciencia no es suficiente. Muchas veces sí y muchas veces no. Ok, No porque tomar conciencia es, me puedo dar cuenta, sí, de que estoy repitiendo un patrón y eso ya es tomar conciencia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo libero? Pues hay que o bien conocer determinadas técnicas, o bien, bueno, hay personas que a lo mejor se les ha revelado una información en una meditación, en una conexión con ellos mismos, fenomenal, pero no siempre se puede. Por eso yo me dedico a, mm, a traducir esos mensajes desde otros planos de existencia, a veces incluso los ancestros, lógicamente desencarnados se comunican conmigo también, se comunican a través del registro acásico para dar una información a la persona de que sepa a lo mejor si hay un asunto pendiente que no se ha resuelto dentro del clan, que incluso ha generado patologías, porque esta es otra. Que hay personas que creen, ay, qué bonita la conexión con el alma, ¿no? Es que eso es lo que somos, un alma con un cuerpo, y cuanto más conectados estamos, más plenitud, más salud, más prosperidad, más capacidad de resolución, ¿no? Pero no siempre se sabe simplemente por tomar conciencia, ¿no? claro. No, interesantísimo. Y, por ejemplo, las situaciones que se van repitiendo en nuestras vidas, Ujú. ¿quién es? O sea, ¿es tú mismo, es eso que habíamos hablado de tu yo cuántico? ¿Quién es el que te pone delante de nuevo esas situaciones? ¿Es la vida? ¿Es Dios? ¿Es uno mismo desde otro plano? ¿Quién es? Buena pregunta.
somos nosotros mismos desde otros planos de existencia, pero es que en nosotros está todo. Me explico. Cuando digo nosotros mismos, no es el personaje de aquí encarnado que ni siquiera sabe a lo mejor por qué se le está repitiendo situaciones como decíamos. No, nuestra alma está una parte del fractal del alma. El alma tiene diferentes fractales. El alma es un campo de átomos con información, por resumirlo mucho, ¿no? Y obviamente es eterna, encarna en diferentes cuerpos físicos. Hay una parte que lógicamente está encarnada en nuestro cuerpo físico y hay otra parte que está, aparte de que somos multidimensionales, pero no me voy a meter ahí, otra parte está en otro plano de existencia que es lo que se conoce como yo superior o yo cuántico, que es el nombre que le da la ciencia a la intuición, ¿vale? O sea, el nombre que le da la ciencia a la intuición es el yo cuántico. Esto fue descubierto por el físico cuántico Jean-Pierre Garnier Mallet, que demostró la teoría del doble cuántico, o sea, que nosotros mismos estamos en otro plano de existencia y hemos hecho un plan del alma, que como decía es muy abierto, con muchos caminos, dice la Cábala. Yo no tengo o sea, yo no es algo sobre lo que he indagado, pero según dice la Cábala, tenemos 22 líneas de vida en la misma encarnación. Eso significa que dependiendo de las elecciones que tomo, que obviamente no lo voy a controlar, a poder controlar a nivel racional, sino que es un tema vibracional, depende en qué esté yo vibrando, en qué estado emotivo, en qué estado evolutivo, me voy a posicionar en unas líneas de vida u otras. Por eso el futuro es tan impredecible. Y el registro acásico habla de futuros potenciales las pocas veces que habla de futuro, porque está mucho más enfocado a que tú resuelvas tu aquí y ahora y el para qué de las cosas, ¿no? Como decía. Pero sí, nos ponemos nosotros los retos, pero es que resulta que el yo superior, obviamente como campo de átomos que es con información, está conectado a un gran plan de toda la creación. Tenemos acuerdos con el creador, tenemos acuerdos con la gran mente universal, con los ancestros, qué es necesario, en qué parte geográfica es necesario que encarne, qué padres voy a elegir y para qué le guste más o le guste menos al avatar de aquí, el alma sabía ya que requería trascender ciertas, o por lo menos invitarse a sí mismo en el mundo físico, que es donde están los retos, porque en otros planos de existencia no vemos las cosas desde el estado emocional, no tenemos cuerpo emocional. Entonces hacemos un plan de alma y decimos, bueno, yo voy a estar con esta pareja 15 años, por ejemplo, de ese espacio-tiempo y hacemos acuerdos con otros maestros también que están en otros planos de existencia, ¿no? Porque es un plan que afecta a todo afecta a todo. Estamos absolutamente conectados con todo el campo cuántico, por eso podemos a veces tener telepatía con alguien que está a no sé cuántos miles de kilómetros, podemos percibir cómo nos vamos a sentir en un lugar antes de ir. Todo esto depende de desarrollar, lógicamente, los dones espirituales que vuelvo y me reitero, todos traemos en diferentes estadios evolutivos. Lo que ocurre es que también hay traumas y hay miedos. Por eso requiere el desarrollarlos, por eso requiere una introspección. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí que nos lo ponemos nosotros mismos, para Perfecto, ¿no? vivirlo aquí y Claro. trascenderlo y aprender. No, te quería preguntar cómo uno puede reconocer cuando es un llamado que viene propiamente de su alma o es algo Ujú. que viene más de su mente, de su ego. ¿Cómo podemos intentar reconocerlo? Muy buena pregunta. En el reconocimiento del alma, cuando hay un llamado del alma, normalmente hay certeza. Normalmente no siempre hay certeza. Al menos en un primer momento lo que sientes. ¿Cómo vas a sentir esa certeza? Primero, uno, como digo, si realmente es un llamado del alma. Pero para poder escuchar esa certeza de nosotros mismos, primero tenemos que estar en calma y, si es posible, en un cierto estado de introspección, ¿no? Lo que para cada uno sea introspección o conexión, porque hay personas que se conectan a sí mismos mucho más, están como en flow,
en la naturaleza y hay personas que a lo mejor es haciendo deporte. Todo lo que sea conectarte contigo mismo. Conozco personas que haciendo deporte canalizan como los soles, porque están totalmente conectados a su Claro, yo sí, soy, sí. están Mm, amando lo que hacen, ¿no? Entonces, me refiero que cuando es algo que viene de la intuición o del alma, sientes certeza, sientes alegría. A lo mejor 3 nanosegundos después ya se mete la mente y sí, claro que te puede dar miedo, puede haber retos y puede haber esa parte racional, ya, pero es que si hago esto, pasa, ya, ya, pero en un primer momento has sentido certeza y has sentido calma. Luego hay formas de contrastar si eso verdaderamente es así. Nosotros podemos, cada uno de nosotros, canalicemos o no, invocar, que quiero decir que todo el mundo puede canalizar, esto no, canalizar no es un don, lo que pasa es que sí que requiere de un cierto entrenamiento y depuración del canal que nosotros somos, ¿no? Porque se mete mucho la mente y a eso yo también acompaño en programas enseñando a ello, pero, entre comillas, enseñando, acompañando a recordar. Em, pero decía que podemos hacer una invocación, pero literalmente una invocación a nuestro yo superior que somos nosotros, en total confianza de que tú mismo vas a ser tu mejor amigo, no vas a tener un mejor amigo que tu yo superior. Si yo fuera tu yo superior o tu yo cuántico, para poner un ejemplo claro con esto, y mm, tú me haces una pregunta, ¿no? Como ujú. decía, literalmente, te invocas a ti mismo, si es antes de dormir mejor, también como decía, como he explicado en otras entrevistas respecto al yo cuántico, que hay 3 pasos muy sencillos que hacer, si quieres luego Sí, por lo favor. Sí, decimos, sí, sí, sí. o Dale. o lo digo ya desde el principio. Yo cuántico, yo superior es igual el nombre. Lo importante es tener la conciencia de que somos nosotros mismos. Sí. Vale, justo antes de dormir, y esto, como decía, tiene que O ver con la sea, intuición. Mariví sería un aspecto de nosotros con una Ujú. conciencia más elevada, porque Sí, todo. puede ver Puede todo. ver todos tus caminos. Eso quería decir, si yo soy tu yo cuántico y tú me haces una pregunta, por ejemplo, antes de dormir, que siempre durante la noche se va a dejar la información más fácilmente, después lo explico los 3 pasos, pero em, si yo soy tu yo cuántico y tú me estás haciendo una pregunta concreta, yo ya he pasado por todas las líneas de vida que tú eres y donde tú estás. Porque vivo en otro tiempo, porque el yo cuántico es esa parte más elevada de nuestra conciencia, esa mónada que es capaz de ver todos los futuribles posibles. En otro campo de energía no existe el futuro ni el tiempo, pero para que la mente lo entienda, todos los futuribles posibles, que para mí es el eterno presente como alma, y tú me haces una pregunta y yo veo dónde está la solución, en qué línea del tiempo y dónde está la solución a eso. El mejor camino evolutivo para ti, la mejor solución. Entonces, a mí como yo superior o como yo cuántico me ha llegado tu pregunta. Y esto es muy importante porque desde el mundo terrenal deberíamos activar todo esto. De hecho, es que cuando la persona descubre el potencial que hay aquí, su vida cambia por completo, como me ocurrió a mí, porque no significa que sea fácil ni que no vaya a haber retos, pero sí significa que voy a ir adquiriendo toda la seguridad de que cada uno de los retos que se me planteen en mi vida terrenal, que es donde está densificándose la información, que quiere decir aquí ya se cocrea lo que nosotros entendemos como un problema, que está en alguno de los cuerpos sutiles que somos o en alguno de los campos de energía, que es en mi campo emocional, en mi campo mental, en mi campo energético, hay algún bloqueo. Vale, pues el yo superior, más allá de técnicas o de terapias, que no la sustituye, puede ver cuál es tu mejor camino. Eso me ocurrió a mí, que ahora lo contaré con cómo comencé a saber de todo esto, ¿no? Porque comencé con el tema del yo cuántico. Fue lo primero que escuché al respecto de esto, de cómo darme mis mejores respuestas a mí misma. Obviamente no es que a lo mejor vayas a escuchar una voz que te diga la solución a eso, o sí, Mm. hay cada vez personas más clariaudientes, que es mi caso también, es lo que más he desarrollado, por eso puedo escuchar el yo superior de otras personas exactamente con la misma nitidez que a ti.
o a cualquier persona física. Pero digo que con esto no nos tenemos que agobiar. Aunque la persona todavía no escuche nada claro a nivel auditivo, como lo que está conectándose con el yo cuántico, recordemos que es la intuición, se va a potenciar esa intuición. Entonces, en el tiempo que el alma considere, vas a tener una intuición genuina respecto a eso. Hazte caso. Porque la intuición siempre es la mayor guía que existe. Es eso que no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Mm, Es una voz interna. Ahí, obviamente, tienes que dar pasos en el mundo físico en base a eso. Me explico, cuando yo me sentía vacía y perdida en mi vida, sin saber qué hacer, hice esa pregunta que dije antes, que no estoy viendo de mí, pero aunque no estoy viendo de mí, no puedo más. Bueno, a la semana llegó a mi vida la información primero de que existía algo que se llama el registro acásico. ¿Por qué había llegado esa información? Porque yo había escuchado hablar del yo cuántico y cada noche durante una semana estuve preguntando cuál era mi mejor camino en todos los asuntos de mi vida, porque yo me sentía perdida. No pregunté solo por una cosa, sino que cuál era la prioridad, que era lo prioritario que yo debía saber. Y me vino la sincronicidad de que alguien me habló de registro acásico. Para mí eso fue un antes y un después por el bagaje que empecé. ¿Qué significa eso? Pues que al estar preguntando a mi yo cuántico, este me estaba enviando la información de, que te sientes perdida. Toma, toma, mira, que sepas que hay una cosa que se llama registro acásico al que tú estás llamada, es como si me dijera eso el yo cuántico, eh, y al que estás llamada, que forma parte como medio para poder conocerte tú un poco, porque esto no se acaba nunca, y acompañar a otros a ello, ¿no? Entonces, cuando no es la intuición, enseguida vamos a notar, primero, que toma el mando la incertidumbre, toma el mando el miedo, toma el mando la parte racional que intenta justificar las cosas. mm, Yo siempre digo que una cosa es decidir y otra cosa es elegir. Decidir lo hace la mente. La mente sopesa ante una situación. Esto puedo, no puedo, me viene mal, no me viene mal. Si hago esto me va a pasar tal cosa, que no es ni bueno ni malo, es el cometido de la mente, pero de la mente consciente. Pero claro, eso es un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, muy pequeño de información. Es el yo claro. cuántico y el yo superior quienes saben los mejores caminos y vas a sentir eso, una intuición mucho más certera desde la calma. Luego hay otras maneras de depurarlo, obviamente, pero normalmente yo diría que esa es la principal diferencia, ¿no? Se siente como, ¿Tiene que ver el em, entusiasmo? sí. Con la intuición, sí, 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 porque en el momento en que tienes una intuición certera sobre algo, entusiasmo significa etimológicamente estar en Dios, por cierto. Entonces, es como que ahí sientes toda la energía de, sí, tengo esta intuición, hay algo que me dice que por aquí debo ir. Otra cosa es que todavía no sé cómo, no sé cuándo, qué retos tengo que atravesar. Cuando yo sentí que me tenía que ir del trabajo en el que estaba, no lo tenía nada fácil fuera, no tenía trabajo, no tenía cómo subsistir. Todo fuera decía, pero vamos a ver, tú estás mal de la cabeza. Es que esto no. Y sin embargo había un sentimiento tan profundo de que si yo al menos daba el primer paso, no se trata de llegar al final de la escalera, que muchas veces nos agobiamos por que no vemos la meta. No. Da el primer paso y solo lo puedes dar desde el presente de lo que estás intuyendo. Y desde ahí empiezan a darse lo que se llama sincronicidades. Si Claro. encima tú activas a tu yo cuántico, como decía antes, ahora voy a explicar los 3 pasos breves, Sí, antes de dormir, vas a tener cada vez que más certeza con tu intuición. Esa vocecita silenciosa interna empieza a pulsar muy fuerte. Empiezas a sentir claramente, aunque no sepas ni cómo, ni cuándo, ni nada, eh, a lo mejor sientes que tienes que ir a un lugar y no sabes por qué. Después de hacer las preguntas que tú quieras a tu yo superior. Bueno,
pues a lo mejor estás sintiendo esa intuición porque ahí vas a conocer a alguien que va a ser para ti una contribución enorme para algo que tú quieres crear. Un ejemplo, ¿no? Pero antes de dormir, lo que hay que hacer para activar el yo cuántico es, primero, justo antes de dormir, ¿eh? No puede ser 10 minutos antes, no funciona así. O sea, cuando ya estamos relajados, esto de todas formas, si las personas lo quieren ver de manera más específica, porque también es importante leerlo y ver la entrevista a Jean-Pierre Garnier Mallet, que busquen en Google la teoría del doble cuántico por Garnier, el físico cuántico Garnier, y de esta forma van a ver todo lo que él descubrió, cómo lo explica, pero se resume en tres pasos muy sencillos. Simplemente es decirle que borre todos los programas inconscientes que ya no requieres para tu evolución. Porque hay programas inconscientes que si tenemos que aprender a través de ellos, no nos lo va a borrar ni el yo superior ni nadie. Pero también hay muchos programas que ya, a lo mejor por cierto estadio evolutivo de la persona o porque no ha podido antes, no ha tomado conciencia, bueno, pero el yo superior sabe qué momento de borrar esos programas inconscientes que ya no requieras para tu evolución. Segundo, le dices de manera concreta en qué quieres que te guíe. Guíame por el mejor camino en tal temática y se la especificas. Pero nosotros no le decimos cómo tiene que hacerlo. Eso lo sabe él, porque si la mente racional empieza de esta manera, de la otra, esta es la razón principal por la que cortamos inconscientemente las sincronicidades. Es importante tomar conciencia de que nosotros no sabemos resolver esa situación. Si lo supiéramos ya lo habríamos hecho. Entonces, cuando nos estamos comunicando con el yo cuántico, hay que tener la rendición, que no es abandonar. Rendirse no es abandonar, es rendirse a que tú desde otro plano de existencia eres una sabiduría mayor y tienes que tener la humildad de saber que aquí no. Aquí estamos muy codificados por muchas cosas. Entonces, es un llamado a esa parte de nosotros más sabia en el que le decimos, guíame por el mejor camino que tú y yo hemos acordado en tal temática. Es importante que sea todas las noches lo mismo. Si queremos una cosa, una. Si queremos tres, tres. Pero que sea todas las noches lo mismo. Y el tercer paso es tan sencillo como dar las gracias, pero darnos las gracias a nosotros mismos de corazón, reconociendo que desde otro plano de existencia nos estamos asistiendo. Y como esto se haga con amor y entrega total, y yo soy no, un claro ejemplo de ello entre muchas otras personas a las que acompaño, empieza a haber sincronicidades al respecto y paso a paso. Importante, que esto también lo explica Garnier, lógicamente. Hay que hacerlo un mínimo de 3 días y un máximo, perdón, de 3 noches y un máximo de 40. Ok. En ese tiempo, sí o sí, si lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo cada noche, vamos, si no, si se nos olvida alguna noche, no pasa nada, continuamos, empezamos otra vez, no pasa nada. Vamos a tener alguna sincronicidad, alguna señal, alguna intuición. Luego está en nuestra responsabilidad seguir esa intuición o no. Si a mí cuando mi ex compañera me dijo, Maribí, hay una cosa que se llama lectura de registros acásicos, yo sentí ese llamado, la intuición se activó porque estaba hablando por la noche con el yo cuántico. Si yo no llego a ir a ese lugar físico, no entro en ese camino. Y esto que parece obvio, muchísimas veces no seguimos la intuición y luego nos ¿Y ahí qué quejamos de... pasa? ¿Y ahí qué pasa, por ejemplo? Si vos no sé, si tu amiga te dijo, Marí, te recomiendo que te hagas registros akáshicos, y vos tomaste otra decisión en ese momento. Puede pasar que me llegue la información por otro lado. No significa que sola sea una vez y tienes una sola oportunidad. No, para nada. Hay muchas oportunidades. Puede ser que las señales de alguna manera se estén dando por otro lado. Pero va a llegar un momento en que si no hacemos caso de la intuición, no es que desaparezca, porque no, porque la intuición va con el alma, pero sí lo podemos tener tan apagado, podemos desconectarnos tanto de esa intuición y de esa sabiduría que ocurre mucho en el mundo físico, luego nos perdemos porque no sabemos cómo, por más que intentamos buscar la información en la mente racional, en lo conocido,
No están todas las respuestas ahí. La mente racional es maravillosa, pero fue diseñada para que la entrenáramos para estar al servicio de la intuición y no Mm, al revés. claro. Ese es el tema. Estos Para tres poder ejecutar pasos, un plan. claro, estos tres pasos y me dijiste que está envuelto algo que tiene que ver también con la confianza, con la fe de decir, me va a llegar lo mejor que me pueda llegar. Sin duda, sin duda. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es, la fe sin acción es fe muerta. Claro que la fe, por cierto, más allá de religiones ni nada, sino para hablar de Cristo como maestro, que demostró verdaderamente ser un maestro e iluminarse aquí en la materia, puede que esto levante ampollas, pero Cristo nunca habló de fe, habló de emuná. Emuná significa estar en calma, sin tener todas las respuestas. Entonces, cuando una persona consigue estar en calma, sin tener de ahí derivó amén. Esto se estudia en las escuelas iniciáticas, no es que lo diga yo, sino José Luis París, no sé si le conocéis, es argentino. Sí, lo Él conozco, fundó sí, la escuela Edipo y él es un sí, erudito en este tema, en toda la historia real de Cristo, ¿no? Entonces, y de tantos otros maestros y en lo que es el conocimiento iniciático, me refiero, donde estudiaron los verdaderos maestros y desarrollaron y demostraron como humanos, estando encarnados como humanos, que hacia esto es hacia lo que va la humanidad, o al menos una parte de la humanidad. Por eso hay tanta necesidad ahora mismo también de ir a una parte más trascendente de uno mismo y no quedarse en superficie, porque el potencial que hay en el espíritu es brutal, porque es lo conectado, ¿no? Con la mente divina, claro, Dios o llámalo X. Entonces, sí, claro, si yo verdaderamente estoy no solo creyendo, sino teniendo certeza, a pesar de que no lo veo en el mundo físico, pero bien sea, como decía antes, para las mentes más racionales y que les dé más seguridad, poder ver cómo funciona el doble cuántico. Para eso está la entrevista de Jean-Pierre Garnier, pero digo que le sirve mucho a la mente racional para entender cómo funcionamos a nivel cuántico, porque la espiritualidad es mucho más científica de lo que se cree. Lo que ocurre es que estamos ahora apenas en los últimos tiempos, pues conectando toda esa información, ¿no? A nivel más consciente. Y es importantísimo tener como esa certeza. Unas personas más desde lo racional y otras, pues porque simplemente saben que hay mucho más de lo que conocemos aquí físicamente, pero sí es fundamental que sientas que tú te estás asistiendo a ti mismo. Los medios de cómo llegues a ello es irrelevante. Aquí sí que el fin justifica los medios porque todo lo que sea para conectar con tu espíritu, sin lugar a dudas, es para un bien mayor, porque es que, o resulta, da la causalidad que quien crea realidad aquí en el mundo físico es tu yo superior. Desde donde se puede crear la realidad desde el yo superior, pero cuando estamos más desconectados, entre comillas, o más alejados de esa auténtica conexión espiritual a nosotros mismos, claro, todo se vuelve tremendamente difícil y de hecho, pues no se ha puesto fácil, ¿no? O sea, aquí hemos venido a trascender estos retos en la materia y a poder experimentar qué potencial energético, espiritual, álmico tenemos y cómo podemos crear realidad propia desde ahí. Que de esto habla mucho José Luis Parise, que dice una frase que me encanta, que es: nadie le dice al mago lo que se puede o no hacer. Los paradigmas de fuera nos dicen, no tienes dinero, no puedes hacer esto. Economía, paradigma de la economía. ¿No crees en tal religión? Pues entonces que estás desconectado de Dios. No, no sé qué. O sea, toda una serie de condicionantes que parece que, claro, aquí en un mundo lineal como lo vivimos, pues si no tengo no sé qué, no puedo hacer no sé qué. Bueno, cuando tú conectas con tu auténtica espiritualidad, que es ese mago interno, pero eso no es un truco, eso requiere una catarsis, conocerse como alma, una vez más, el propósito mayor, a qué hemos venido y quiénes somos. No porque el alma tenga una definición concisa, ya que es un campo de átomos con información, pero sí conocer tus, vamos a decir, retos emocionales, qué herencia traes a nivel ancestral a procesar aquí,
a trascender y eso se va a convertir en grandes dones. Perfecto. Te quería preguntar, o sea, ¿podrías repetir entonces lo de emuná? O sea, emuná significa Estar en tener calma el calma sin interior. tener todas las respuestas. Emuná, en el dialecto de Cristo, ¿no? Que sobre todo fue el hebreo y el árabe, y el arameo. Estar en calma sin tener todas las respuestas. ¿Y qué se está despertando ahora? Si es que lo que se está despertando es la llamada energía crística. Es lo que está entrando a borbotones en este planeta, en este hermoso planeta, que son fotones de luz. Por eso decía que es mucho más racional de lo que se cree. Bueno, de hecho, ahora el día 21 hay, y yo no soy astróloga, pero según los astrólogos y todo, ¿no? Bueno, aparte con el equinoccio y demás, pero hay un gran portal que se abre también. Eh, Está entrando lo que se llama la energía crística, que es, no tiene nada que ver con religiones, es son fotones con información, esa energía que está entrando a borbotones es lo que en la antigüedad se llamaba el maná. Lo podemos llamar maná, lo podemos llamar plasma, la palabra lo dice. Plasma sirve para plasmar. Si yo utilizo esa energía para un bien mayor, que es lo idóneo, si yo conecto, yo todos obviamente, con el conocimiento de esa energía y sobre todo con desde qué intención utilizo esa energía, me pongo foco, me pongo dirección, me pongo un objetivo, visualizo y me siento como si ya lo estuviera viviendo y aprovecho este momento que es magnánimo porque Cristo tenía que irse al desierto a coger un poquito de maná y poder plasmar realidad. A día de hoy lo comemos hasta en las lechugas, de, de, de todo lo que está entrando a nivel energético, que obviamente nos están apoyando y ayudando muchos maestros de otros planos de existencia y esa energía crística. Por eso Cristo dijo, seréis como yo y me superaréis. Eso es una de las profecías. Él fue quien fue, pero encarnó como humano y esto es lo que, y desde ahí se iluminó. Por eso es un personaje más que válido, porque si un maestro que viene con ciertas características, pero desde otro plano de existencia, sin todos los retos que tenemos aquí, se ilumina, pues muy bien, pero eso al humano, como dice José Luis Parisé, no le sirve en demasía, ¿no? Si no sirve todo ese plasma y esa información para trascender aquí como él lo hizo, como un humano, a lo mejor nos faltan no sé cuántos milenios, pero lo importante es que estamos en esa trascendencia y por eso hay un pepito grillo que empieza a despertar y que muchas personas que antes estaban totalmente desconectadas de lo que es la energía, el mundo espiritual, pero que obviamente sirve cuando se hace de una forma genuina, porque al campo cuántico no le vamos a engañar. Lo digo porque también hay mucho mercadillo espiritual y esto no sirve, obviamente. Al campo cuántico nadie le va a engañar con su vibración y la vibración tampoco es una cosa eh, invisible, no, no, no. Claro, O sea, eso no. ya se estudió, también tiene que ver con la escala de Hawkins, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Levi, ¿te parece que vayamos al tema del propósito de mi Sí. alma? Bueno, yo le pasé los datos a Mariví, ella me pidió fecha de nacimiento, nombre y nombre completo, ¿verdad? Ujú. Nombre completo. Nombre completo y fecha de nacimiento, sí que me pasaste. Sí, Y que lo estuve mirando. Vale, tú lo que quieres saber, para centrar la información, ¿no? Es tu propósito de vida en esta encarnación. sí, Redoble de campana. sí, sí, ¿Preparado? sí, preparado. Es importante decirlo primero para ti, para todo el mundo, que el registro acásico del yo superior no está para decir ni lo que nosotros pretendemos, ni lo que nosotros creemos, ni lo que la mente cree, ni nada parecido, ¿no? La información es del alma, vuelvo y me reitero, y la mente no sabe nada del alma. Esto que parece tan lógico, luego muchas personas cuando saben su propósito dicen, ay, pues no lo entiendo, pues no me resuena. Bueno, habría mucho que hablar sobre la resonancia también, Mm, porque se entremeten muchas cosas, pero voy a poner toda mi parte en este sentido, como siempre, bueno. y vamos a preguntar a tu yo superior cuál es el propósito mayor de esta tu encarnación, para qué viniste realmente como alma. Quiero aclarar de antemano, y creo que no lo he dicho antes,
que el propósito no siempre es la profesión, aunque Ujú. por supuesto va unido porque lo implica todo, el propósito de vida implica todo, Como que se ¿vale? pueden Pero no unir a siempre. veces. A veces se pueden unir, pero a veces no. Claro. Muchas veces, y se puede hacer y se tiene un propósito X y se puede desarrollar con diferentes profesiones, ¿vale? Mm, Luego voy a poner un ejemplo de esto si quieres también, porque se puede desarrollar con diferentes, o sea, no estamos condicionados en ese sentido. Se puede, si mi propósito es sanar y guiar, se puede hacer de muchas maneras. Hay claro. peluqueras que obviamente tienen la profesión de ser peluqueras como tal, y a lo mejor ni siquiera lo saben, pero su propósito de vida es sanar y están sanando a personas con el hecho de tocar la cabeza de otras personas. Ah, Están claro. equilibrando el chakra coronario y a lo Mm, mejor esas personas no saben ni qué ha venido a sanar. Lo digo porque con esto hay mucha confusión, es normal, y a lo mejor tiene otra profesión y se dedica a hacer pan y resulta que ese pan lleva una vibración por las manos que lo total. están Mm, tocando brutal. Y eso se nota en todo, ¿no? Entonces, esto es importante también. No está condicionado a la profesión, pero lo incluyo porque incluye toda tu existencia, todos los aristas de tu vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a conectarme un momento, más allá que antes tenía ya tus datos, pero para centrar un momento la información y preguntar de manera específica cuál es tu propósito de vida en esta encarnación. Vale, dice tu yo superior que tú has venido sobre todo, el alma, o sea, el reto que tú te pusiste como alma en cuanto a propósito es poder acompañar en especial a los animales, poder acompañar a los animales a su trascendencia evolutiva. Es decir, los animales, muchos de ellos, a su tiempo, encarnarán en humanos. Nosotros, o sea, en cuerpos humanos, ¿no? Cuando tengan el estadio evolutivo necesario. Nosotros también venimos de ser animales, de ser, bueno, minerales, muchísimas cosas, ¿no? Y tu propósito mayor es acompañarles en su trascendencia evolutiva, porque muchos de ellos están diciendo, estoy canalizando de manera específica, han encarnado, por supuesto, para acompañar al ser humano y aprender de él muchas ideas, muchas cuestiones que tienen que ver con el campo energético y emocional. Ves que a veces el ser humano cuando se siente abatido, pues hay animales como los perros que te acompañan en silencio, obviamente, pero ellos están ahí en esa presencia y no están simplemente por estar, sino que están acompañando, equilibrando nuestro campo energético en esos momentos que notan que a lo mejor estamos embajonados o tristes. ¿Y qué quieren decir con ello? Pues que dicen que te vas a encontrar con animales, sobre todo domésticos, si no te ha ocurrido ya, que es como si se te quedaran mirando de una forma, vamos a decir, especial porque ellos sí saben que tú has venido a ser un mensajero, lo que diría como un canalizador o si quieres incluso con telepatía con los animales, porque ellos están tomando nota de qué es lo que ocurre en el campo energético de las personas, llamado aura, llamado campo electromagnético a nivel más científico, y, y qué es lo que ocurre ahí para poder ellos dar ese salto evolutivo de una manera diferente a como lo está haciendo ahora el ser humano, no porque ahora esté erróneo, no hay nada erróneo en la evolución, pero sí que este planeta va hacia una ascensión donde es, si bien muchos de esos animales ya se comunican a nivel telepático con las personas y viceversa, están como tomando nota para encarnar desde un nivel más elevado a nivel evolutivo, como para trascender muchas de las cosas que nosotros hemos tenido que vivir aquí y tenía su sentido de aprendizaje, pero ellos van a encarnar en el tiempo en seres humanos mucho más conectados con su sentir. Y es como que ahora estuviéramos haciendo una simbiosis, muchos de nosotros, entre los seres humanos que somos y muchos animales que cada vez empieza a haber más comprensión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que este animal parece una persona, o sea, parece que me entiende en cómo me estoy sintiendo, en lo que le estoy diciendo, si bien a lo mejor no entiende el lenguaje de las palabras,
pero está entendiendo todo el lenguaje energético. Y tú has venido como a ser un mediador para transmitirles ciertos mensajes que ellos puedan entender mejor cómo nos sentimos, porque tú eres muy, bueno, yo no te acabo de conocer, pero lo que dice el registro acásico es que eres como muy, como si fueras una especie de máquina de rayos X, para que lo entendemos, para que lo entendamos, tú contigo mismo, tú hacia otras personas, es como que consciente o inconscientemente pudieras hacer una lectura energética con bastante facilidad y esto, seas más o menos consciente o no, y ahí puede haber también trabas y puede haber bloqueos que nos impiden de momento desarrollar todo esto que se está diciendo, pero eso no significa que el alma no tenga ese potencial, ¿no? Mm, Entonces dicen que tú has venido como a ser un mediador de esos mensajes para ayudarles en su estadio evolutivo y que no obstante vas a ser como yo te veo en un lugar físico-geográfico, eh, donde hay como una gran pradera, hay animales grandes, hay como vacas, terneros, hay animales que tú vas a sentir que, aunque lógicamente llevan en el planeta mucho tiempo, es como si tú fueras a percibir que ellos tienen, a pesar de su mismo aspecto físico, em, un nivel evolutivo mucho mayor y su comportamiento va a ser diferente. Imaginémonos a lo mejor unos terneritos, unas vacas, como que van a tener un comportamiento que sí, con su base como animales, pero vas a decir, madre mía, es que le digo o pienso que venga hacia aquí y viene, casi sin conocerte apenas. Y hombre, eso tampoco es que estemos todos tan acostumbrados así como con ciertos animales, pero que a ti te va a pasar porque ese es tu plan de alma y que lo único que requieres para desarrollarlo a lo mejor más es que se den las circunstancias afines para ello y dicen que tú ya estás iniciándote en esas circunstancias, en cuanto a cambios tuyos personales y en cuanto a otros que van a venir en un futuro potencial, siempre el futuro es potencial, como decíamos, que te van a poner como una plataforma, es como si hubiera personas que van a contar contigo para que puedas también ayudarles a ellos a entender a sus animales y a su ganado, en general a los animales que les rodeas. Como que fuera un desarrollo para ti esto, que te va a dar la oportunidad de conectar mucho más contigo. Como decimos siempre, el propósito es lo que nosotros hemos venido a dar al mundo, no lo que nosotros necesitamos. A ti eso te va a dar mucha más como certeza, calma, interiorización. Vas a descubrir muchas cosas de ti mismo, de tu campo energético que te van a transmitir los animales, que te van a comunicar ellos directamente, porque no lo he dicho antes, pero además, o sea, que aquí muchas personas lo sabrán, pero es que nos podemos comunicar con absolutamente todo, porque todo es energía, todo es información. Se pueden abrir los registros acásicos de los animales, de las casas, de los lugares, de absolutamente todo. Y más allá del registro acásico, nos podemos conectar telepáticamente y cada vez más personas lo van a sentir de manera intuitiva, como es que parece que este animal me está hablando, que lo entiendo perfectamente. Y de hecho, le pasa eso que le está diciendo el animal, obviamente le está hablando su ser, porque además los animales comparten alma. Un mismo alma encarna en diferentes animales, ¿no? Entonces, esto es lo que te dicen. Dime tú qué te parece, si te resuena, si no, o si quieres que preguntemos algo bueno, más. bueno, qué loco. Respecto a eso que decís, lo de rayos X, de poder leer a las personas, me pasa mucho. Y me di cuenta de eso, me di cuenta. Es como que me es muy fácil, ¿viste? Se me da muy fácil en mi vida eso, siempre. Y respecto a los animales, sí, bueno, he tenido amigos animales directamente, pues yo trabajé en el campo y Ah, tenía una vaca que todos los días me esperaba, ¡ah! sí, La todos carne los de días, gallina, mira. sí. Mm. Yo, 5 de la mañana, ponele, yo.
hacía mis quehaceres y ella me estaba esperando sola, una sola vaca, te hablo de miles, esperándome para que la vaya a tocar y que vaya con ella caminando para Qué encerrarla. linda, qué Así, y bonita. tengo un video, de hecho, que es muy loco. Ay, qué Así que linda. sí, sí, es muy lindo. Y a la vez, bueno, mi vida me llevó a estar en contacto con animales grandes, especial, bueno, con domésticos Ah, también. mira, Conecté mucho, sí, sí. Y así que no, muchísimas claro, gracias. La verdad que te a ti, agradezco de corazón. a ti, a ti. Y quería decir también que, por ejemplo, eso que te ocurre, que nos ha ocurrido a muchas personas y les está ocurriendo a muchas personas, de si hay veces que a lo mejor nos sentimos embajonados o nos sentimos mal porque conectas con el campo energético de otra persona que a lo mejor está mal. Bueno, hay maneras de poder, hay muchas maneras de poder equilibrar nuestra energía porque eso no tiene por qué pasar. Yo sé que pasa y sí, pero eso depende de cómo está también nuestro campo energético. A veces hay fisuras, a veces nosotros en el campo energético nos sentimos emocionalmente más bajitos o tenemos contratos a lo mejor con esas personas a nivel de alma, en fin, las razones pueden ser muchas, pero me refiero que no hay por qué conformarse con ello, ¿no? Sino que es nuestra responsabilidad también poder fortalecer ese campo energético desde lo más básico, como son cuidados básicos de lo que todo el mundo conocemos, por cierto, lo que más energía da es estar en propósito. Esto ya se ha Sin duda. demostrado. Y quiero invitar a las personas también por si quieren. Yo tengo un grupo de Telegram que se llama Los sueños están para ser despertados, que hago asesorías para todo esto de fortalecer la energía, asesorías grupales gratuitas cada semana. Por si quieren entrar, simplemente tienen el link desde mi Instagram, que es Mariví Expansiva y ahí cada semana voy haciendo algo que se llama fortalecimientos. Ya explicaré allí. Yo soy asesora del método Yuen también, que es para fortalecer a nivel del sistema nervioso cualquier temática de la vida. Y cada semana hago asesorías y queda grabado. Si la persona no se puede conectar o lo que sea, no pasa nada. Envío los audios y sirve para todo esto y mucho más. Bueno, y a todos ustedes, todos estos datos, los datos de Mariví, el Instagram, YouTube, estás en proceso de hacer una página web también. Todo este tipo de información va a estar abajo en la descripción. El Instagram tenés un montón de información Sí, también, tenés un montón de información sí. ahí, está muy bueno. Ujú. Y nada, no sé si querías dejar algún mensaje final para la audiencia. Si tenés, si Bueno, no, no. Bueno. sí, les voy a invitar también a una pregunta, por si se la quieren hacer a sí mismos, ¿no? Que se pregunten si quieren eh, ponerse por un momento en la conciencia vamos a imaginar por un momento que fuera nuestro último día de vida aquí en la Tierra. Si se hacen la pregunta de, ¿puedo soportar tener que preguntarme por qué no lo intenté? Si no lo puedo soportar, tener que preguntarme por qué no intenté el qué, lo que sea que ames hacer, la solución es ponerse desde hoy. Para no, yo me dije a mí misma que nunca me tenga que preguntar por qué no intenté lo que amaba. No digo conseguir, digo intentar. Porque lo que se preguntan todas las personas al final de sus vidas y de lo único que se arrepienten es de no intentar lo que amaban, lo que sea, un país, una persona, un lugar, un propósito y de no ver más a sus seres queridos. Entonces, ojalá que aprovechemos el tiempo, que aquí es limitado, aunque seamos eternos, primero para honrar el plan de nuestra alma, que lo hicimos nosotros. Y no se trata de agobiarse ni de no se lo... Hay montones de técnicas, yo acabo de dar montones de facilidades, no será por falta de información, desde meditar hasta cualquier cosa, pero descubrirte a ti mismo y venir a cumplir tus acuerdos es la razón de tu encarnación. Así es que muchas gracias. No, y yo quería cerrar con esa frase que dice que como hemos venido al mundo para dar Lo que nosotros lo que necesitamos. nosotros necesitamos. No, bueno.
Bueno, y muchas gracias a ustedes, buscadores de conciencia, por acompañarnos en este viaje interior. Muchas gracias, Mariví, por darnos esta entrevista. Si Gracias sentís a vosotros. que esta información te tocó, te inspiró, te dejó pensando, te invito a que le des me gusta al video, lo compartas con alguien que lo necesite también y por supuesto te suscribas al canal para seguir explorando juntos estos temas que expanden el alma. Muchas gracias.